Hola, buenas tardes. Siguiente tema que vamos a ver es divisor de corriente. Entonces vamos a ver. El divisor de corriente se aplica en conexiones paralelo. Bueno, antes de eso vamos a ver esto. Fuentes de voltaje y fuentes de corriente, ¿no? Para el análisis, a veces nos conviene utilizar fuentes de corriente, a veces fuentes de voltaje, perdón, a veces fuentes de corriente. Físicamente es lo mismo. Lo que pasa es que en el análisis, si vemos a la fuente como de voltaje, lo que hacemos es fijar un valor y luego, según lo que se le conecte, se produce una corriente de acuerdo a lo que se le haya conectado. Y entonces el símbolo pues es en el caso de fuente de corriente directa. Bueno, pero también podemos la misma, o sea, físicamente lo mismo, el mismo aparato, podemos verlo como fuente de corriente. Si se fija la corriente, si se pone un medidor en serie, se mueve la perilla hasta que dé la corriente que uno quiere y ya se deja. Y el voltaje cambia, no se sabe cuánto es, porque eso depende de lo que se le vaya a conectar al circuito. ¿Sí? Entonces la fuente de corriente se fija una corriente conectada, cuando está conectada a la carga, se mide y ya no se mueve. Y el voltaje va a depender de lo que tenga conectado el circuito. ¿Ok? Físicamente es lo mismo. Bueno, miren, el divisor de corriente se aplica en conexiones paralelo. En este caso tenemos 4 resistencias en paralelo y establecemos una diferencia de potencial en la conexión. Eso produce una corriente y esa corriente se va a dividir entre las corrientes en cada una de las resistencias. ¿Ok? Así como está aquí en el dibujo. ¿Sí? Para la resistencia 1 y 1, para la resistencia 2 y 2, y así. Bueno, ahora, habíamos visto que una conexión paralelo la podemos simplificar con una resistencia total. Y esa resistencia total, si se acuerdan que ya vimos, viene siendo numerador, el producto de las resistencias. Y en el denominador es una suma de productos, pero a cada sumando se le va quitando, se le va omitiendo cada una de las resistencias. Aquí se le omite la resistencia 1, aquí la 2, la 3 y la 4. Esa era para la resistencia total. Ahora, aquí por ley de Ohm, el voltaje es la total por la corriente que pase. ¿Sí? Bueno. Aquí tenemos la fórmula general que ya habíamos visto para las resistencias en paralelo. ¿Sí? O sea, aquí el producto de N y aquí la suma de productos y aquí siempre y cuando de J1N, siempre y cuando J sea diferente de I, ahí es donde se omite cada una, es la fórmula general. Bueno, ahora, eso ahí lo tenemos, ¿no? Así. Ahora, si queremos la corriente en la resistencia 1, entonces también por ley de Ohm, tenemos que I1 es el voltaje entre la resistencia, en este caso R1. Si sustituimos esta ecuación en esta, entonces tenemos que la corriente I1 viene siendo igual a esta ecuación. ¿Ok? Si sustituimos la resistencia total como lo que ya vimos
entre R1 por I, en la ecuación de I1. Entonces tenemos esto. Y resulta que aquí R1 se va a eliminar con esta. Entonces nos queda arriba esto sin R1, el producto de 3, quitando R1. Y luego la suma de productos, ¿sí? Quitando una cada la vez por I. El resultado de esto es menor de 1, es una fracción. Por esa razón se dice que I1 es una división de I. ¿Sí? Bueno, similarmente, si quiero, por ejemplo, cuánto vale I3, pues sería lo mismo, ¿verdad? Nada más aquí la que le voy a omitir es la resistencia 3. Entonces el producto R1, R2, R4 entre la suma de productos por I. Y también esto sigue siendo menor de 1, por lo cual se dice que sería I3 en este caso. I3 es división de I, ¿ok? Bueno, en general la fórmula sería, fíjense, arriba es un producto de las resistencias RJ de 1 a N, siempre y cuando J sea diferente de I, ¿sí? Y abajo pues es la suma de productos, la suma de 1 a N, de productos de 1 a N, J de 1 a N, siempre y cuando J sea diferente de I, ¿ok? Bueno, vamos a hacer dos ejemplos. Fíjense, el primer ejemplo nos pide qué corriente pasa por esta resistencia. Entonces vamos a aplicar la ecuación del divisor de corriente en esta conexión paralela, en estas tres. ¿De qué corriente? De la que viene aquí, pero no sabemos cuánto vale. Entonces le ponemos I1. Entonces la primera ecuación entonces es I, sería el producto de estas dos, ¿verdad? Omitimos esta, el producto 12 por 6. Abajo, la suma de productos. Quitamos 10, 12 por 6. Luego más, quitamos la de 12, 10 por 6. ¿Sí? Y luego quitamos la de 6 y nos queda 10 por 12. ¿De qué corriente? Pues de I1. Entonces esto nos da punto 28 de I1. Ahora no conocemos I1, pero I1 va a ser una división de 6 amperes. O sea, los 6 amperes se viene una para acá y se viene otra para acá. Entonces I1 va a ser, fíjense, omitimos esta parte. Arriba sería 9. Luego abajo sería la suma de 285 más 9. 285 es el paralelo de estas tres. Y luego por la corriente que se va a dividir, que en este caso son 6 amperes, el resultado nos da 4.55 amperes. Entonces ya nada más sustituimos aquí el valor de I1. Y entonces tenemos que la corriente es 0.28 por I1, 0.28 por 4.55 y el resultado es 1.27 amperes. Aquí la de 5 pues ya no entra en los cálculos. ¿Por qué? Pues porque la corriente que entró de 6 aquí es la misma que sale aquí. ¿Sí? Y esa pues ya no, con respecto a la corriente ya no tiene nada que ver. El segundo ejemplo es, fíjense, sería encontrar la corriente en esta resistencia. Entonces hay un paralelo, aplicamos el divisor de corriente en este paralelo, sería I, metimos aquí, entonces es 8 entre la suma, por I1, no conocemos I1, entonces le ponemos I1. Entonces I1 va a ser una división de entre 4 resistencias. En este caso es esta más el resultado de esto sumado. Los 4 amperes llegan hasta aquí. Aquí no importa este valor, ¿verdad? Los 4 amperes llegan aquí, se dividen. Y entonces aplicando la ecuación del divisor tenemos que I1, ¿verdad? Es igual a ¿qué?
Arriba, el producto de las que queden, ¿no? 10 más 9 por 6. 10 por 9 por 6. ¿Sí? Luego vamos quitando una, abajo. Quitando una, multiplicamos las que quedan. Quitamos la segunda, multiplicamos las que quedan. Aquí el 1466 sale de 12 más el resultado de este paralelo, que es 2.66, se suma. Entonces la siguiente sería entonces 14 por 9 por 6. La que sigue sería 14 por 10 por 6, quitamos esta. Y la última sería 14 por 10 por 9, quitamos esta. Y ese resultado, luego todo eso multiplicado por 4 amperes. Aquí ya no me alcanzó el lugar, el espacio. Entonces por 4, ¿no? Que son los que se van a dividir aquí. Entonces todo eso me da 0.61 amperes y 1. Entonces finalmente, si sustituimos el valor de I1 en esta ecuación, obtenemos el resultado, que es 0.4 amperes. ¿Ok? Bueno, el siguiente pues es un ejercicio para que ustedes lo hagan. Se trata de que saquen la corriente aquí, en esta resistencia de 15. Y bueno, aquí hay que dividir una vez, hay que volver a dividir y otra vez hay que volver a dividir. El resultado me lo mandan por Classroom antes de que termine la clase. Acuérdense que terminando el horario de la clase, yo archivo la clase y ya no hay forma de poder interactuar. Entonces lo hacen con calma. Cuando tengan su resultado, nada más me mandan el puro resultado, ¿sí? Y en el video, pues ustedes pueden revisar, pueden pararlo para ver que le vayan entendiendo lo que no entendieron bien y puedan hacer su ejemplo, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase.